De la misma forma, vamos a dar la bienvenida a los demás. Recibimos con un fuerte aplauso a Carlos Torres, coordinador de los programas para el bienestar. También recibimos con un fuerte aplauso al secretario de Educación, al maestro Mario Delgado Carrillo. A la doctora Tania Rodríguez, Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación de Media Superior, muchas gracias por acompañarnos. Al maestro Jesús Antonio Esteban Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte del Gobierno de México. También a Rolando de Jesús López Saldaña, él es director general de Educación Tecnológica, Industrial y de Servicios. Muchas gracias por acompañarnos. Y por supuesto, pues recibamos con un fuertísimo aplauso a la mujer que está poniendo en alto el nombre de nuestro país, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. A continuación, cedemos el uso de la voz al gobernador del estado para que nos dé un mensaje de bienvenida. Muchas gracias, presidenta. Bienvenida aquí a su estado, un estado que siempre la recibe con los brazos abiertos, que la quiere bien, y es un honor para un servidor que esté aquí. Para nosotros el tema académico es sumamente importante, el tema de los DGETIS, que cada vez salen mejor preparados los muchachos, con unas nuevas perspectivas para poder tener una mejor oportunidad para seguir estudiando o para ya poder entrar al sector productivo y tener mucha más competitividad. Querétaro somos el segundo lugar a nivel nacional en el número de grados de donde están los muchachos y el segundo lugar también en la que regresen los muchachos a las escuelas después del COVID. Y de corazón, presidenta, le agradecemos infinitamente. Por supuesto, siempre se necesita más y estaremos siempre dispuestos a poder recibir más de este tipo de infraestructura que sin lugar a dudas es la que nos da más competitividad para los muchachos. Otra vez, presidenta, sea usted bienvenida a Querétaro. De corazón, muchas gracias. Muchas gracias, gobernador. Ahora escucharemos al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, al maestro Jesús Antonio Esteban. Él nos va a contar cuál es el avance que llevamos en esta escuela, que es de esas escuelas, como dijo la presidenta, que quedan cerca de la casa. Con su permiso, señora presidenta, buenos días a todas y a todos, gobernador. A continuación les voy a platicar sobre el proceso constructivo de este bachillerato El Marqués. Adelante. La inversión es un poco más de, son 50 millones de pesos, fueron 49.2, 18 millones de pesos de equipamiento, tiene capacidad para 540 estudiantes por turno. En total, la superficie son más de 7,000 metros cuadrados de terreno y 6,300 de construcción. Son 4 edificios, tienen 12 aulas, un laboratorio, 3 talleres, una cancha multifuncional, que es en la que estamos, una plaza cívica, andadores, accesos y áreas verdes. Traemos 90% de avance, estaremos terminando el 27 de diciembre e inició en estudios y en proyecto el 16 de junio. Adelante, miren la imagen objetivo, ese va a ser el acceso. En cuanto a los edificios, ya les describí los 4 edificios, uno que son puros salones, que tiene 3 niveles, otro edificio que son laboratorios y talleres, otro que es el área administrativa y el cuarto de máquinas y finalmente el edificio de acceso. Además cuenta con un estacionamiento de 28 cajones. Adelante. Estas son cuando iniciamos, en junio de 2025, como ven, apenas iniciaba el proyecto, el suelo es muy rocoso, entonces nos costó trabajo salir. En agosto ya estábamos empezando a salir de cimentación y ahí pueden ver septiembre, octubre, noviembre, casi de un piso por mes, y estamos llegando a lo que ven construido, que ya estamos en los últimos acabados, y estará terminándose el 27 de diciembre. Aquí se generaron pues 200 empleos directos, 500 indirectos y ahí están los volúmenes que se generaron. Adelante. Y con esto cierro la imagen objetivo.
Son edificios que tienen orientación para un diseño bioclimático. Si ustedes revisan, están orientados norte-sur. Eso lo que permite es que tengan luz todo el tiempo, pero que no tengan los rayos directos de oriente-poniente. Entonces hay un diseño que le llamamos bioclimático, y pues aquí agradecerle a Carlos García Villaseñor, que es el director del centro, que es quien estuvo al frente, a los trabajadores de la industria de la construcción, al equipo de CEP, que también con quien nos coordinamos, y al Estado. Gracias. Muchas gracias, secretario. Ahora vamos a ceder el uso de la voz al secretario de Educación, al maestro Mario Delgado Carrillo. Muy buenas tardes. ¿Cómo están, chavos y chavas? ¿Les gustó su prepa o no? Aquí estuvimos en agosto, presidenta, poniendo la primera piedra con la presencia del gobernador, y dijimos que en diciembre, enero se terminaba, y aquí estamos cumpliendo. Así que hay que invitar a la presidenta a que venga a febrero, cuando regresen a clases, ya a la inauguración, al estreno de esta preparatoria. Muchas gracias, presidenta, por hacer esta visita a esta obra. Un aplauso al secretario de Obras que la construyó, por favor. Nos está construyendo 18 preparatorias más en todo el país, más 35 secundarias que se están convirtiendo en preparatorias en las tardes, más 35 ampliaciones. Esa es la propuesta que tiene nuestra presidenta de México para las y los jóvenes, para que nadie se quede sin estudiar. Porque fíjense que hace algunos años había una jovencita así como ustedes están ahora, en su primer año de preparatoria. Y de repente, cuando antes no había redes sociales, empieza a extrañar a muchos de sus compañeros de la secundaria. No estaban en su preparatoria, los empieza a buscar y se da cuenta que muchos no habían seguido estudiando por dos razones. Una, por falta de recursos económicos, sus familias no tenían dinero, y otra, porque no había lugares suficientes. No había escuelas suficientes, no había preparatorias para todas y todos. Entonces ella dijo, esto no es justo. Y se unió al movimiento de los rechazados, que le exigía al gobierno, le pedía al gobierno que construyera escuelas para que todas y todos pudieran estudiar. Esa jovencita siguió estudiando, le fue muy bien en la prepa, entró a la universidad. Y los gobiernos neoliberales de antes decían, hay que cobrarles la educación a las y los jóvenes, porque si es gratis no la van a valorar. Hay que poner cuotas en la UNAM. Y nuevamente ella se organizó con sus compañeros para impedir que subieran las cuotas. Y tuvieron un argumento imbatible. Ganaron ese movimiento. Dijeron, la educación no es una mercancía a la que se le puede poner precio. Es un derecho para todas y todos. Esa joven siguió estudiando, estudió una carrera que decían que solo era para hombres. Y ella dijo, yo quiero ser física. Llegó hasta el doctorado y hoy es la primera presidenta en la historia de nuestro país. Es la doctora Claudia Sheinbaum. En las escuelas se viene a construir nuestros sueños. Y desde muy joven ella encontró su vocación, luchar por los demás, y su causa, la educación pública. Hoy como presidenta está cumpliendo su sueño de que nadie se quede fuera, de que todas y todos los jóvenes tengan un espacio, pero además que nadie se quede sin estudiar por falta de recursos económicos. Levanten la mano quien está recibiendo hoy su beca Benito Juárez. A ver, levanten. Todas y todos. Es un abrazo que les da la presidenta de aliento para que sigan adelante, para que cumplan sus sueños aquí en su preparatoria. Es más de 4 millones de jóvenes hay en México que tienen esta beca. Pero la presidenta dijo, no, a ver, desde secundaria tenemos que apoyarlos. Y hay más de 5.6 millones de jóvenes, adolescentes, que tienen su beca Rita Cetina.
Y el año que entra la presidenta va a dar becas también a todas y todos los estudiantes de primaria, para que la cuna no sea destino, para que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar. Y lo más importante también, que a ustedes les guste su escuela. ¿Les gusta o no? Que sean carreras que les interesen. Presidenta, fíjese las carreras que tenemos aquí, las carreras técnicas. A ver, ¿quién quiere decir en qué carrera técnica está? ¿En cuál estás? Robótica y automatización. A ver, ¿quién más? ¿En otra? ¿En cuál estás? Comercio internacional y aduanas. Comercio internacional y aduanas. ¿Quién está en otra diferente? ¿Cuál estás? Ciberseguridad. Robótica y automatización, ciberseguridad. A ver, ¿quién más? ¿En cuál estás? Inteligencia artificial. Es que parecen del futuro, pero no, son del presente y los pueden estudiar aquí en una preparatoria pública, en el mejor sistema tecnológico que tiene nuestro país, que es la de Getty, y ahora es integrante del Bachillerato Nacional. Somos un gran equipo con todas y todos los jóvenes de nuestro país que están en la preparatoria. Así que ahí tienen el ejemplo de la presidenta. Hay que estar en las escuelas, hay que terminar su carrera. Con esto pueden seguir estudiando en educación superior, porque acuérdense que se van a llevar 2 certificados. El certificado del Bachillerato Nacional y un certificado de su formación técnica, que ese certificado se los va a dar una institución de educación superior. Puede ser el Politécnico Nacional, lo tiene que definir Tania Rodríguez, puede ser el Tecnológico Nacional de México, la Universidad Nacional Rosario Castellanos o alguna universidad de aquí del estado de Querétaro, para animarlos a que sigan estudiando y que lleguen a la educación superior. Así que pues muchas felicidades, jóvenes, nos vemos aquí en febrero a la gran inauguración de esta preparatoria, para que estrenen y puedan aquí pasarla muy bien y aprender mucho. Van a tener su formación técnica, pero también van a ser muy buenos ciudadanos, como es el modelo de la nueva escuela mexicana, ciencia y humanismo. ¡Que vivan las y los jóvenes! ¡Que viva el Bachillerato Nacional! Gracias, secretario. Y ahora vamos a invitar a unos estudiantes para que reciban la tarjeta de la beca Benito Juárez de manos de nuestra presidenta de la República. Invitamos para que nos acompañe aquí al frente a Natalia Martínez Hernández, por favor. Natalia Martínez Hernández. De la misma forma, pedimos que nos acompañe al alumno Jesús Ariel Trujillo Escalona, por favor. Pase al frente Viviana Puga Suárez. También recibe su tarjeta de manos de nuestra presidenta de la República. Y por último, pedimos que nos acompañe al frente a Moisés Trejo Grijalva. Y presidenta, pues no solamente son ellos 4 quienes tienen su tarjeta. Chavos, levanten su tarjeta, por favor, para que la presidenta vea que todas y todos ya tienen su beca. Y ahora sí, pues vamos a ceder el micrófono para escuchar el mensaje. Lo digo en todos los eventos, la mujer que nos está llenando de orgullo a las y los mexicanos. Vamos a escuchar el mensaje de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. ¿Cómo están? A ver, yo les quiero hacer una pregunta. A ver quién me quiere contestar. Si no existiera esta escuela, ¿a dónde hubieran ido a estudiar? ¿Al CONALEP? ¿Qué tan lejos está de aquí? Lejos. ¿Quién a lo mejor no hubiera estudiado en la prepa si no existiera esta? Fíjense,
hay todavía un porcentaje muy importante de jóvenes mexicanos, hombres y mujeres, que terminan la secundaria y ya no estudian el bachillerato, la preparatoria, la educación media superior, como le llamamos. En México existe la educación básica, que incluye desde el preescolar hasta la secundaria. Luego la educación media superior, que es la preparatoria, bachilleratos, tecnológicos, y después la educación superior, que son universidades, tecnológicos. Cuando entramos al gobierno, bueno, poco antes de entrar al gobierno, hicimos una encuesta para ver por qué los estudiantes no iban a la preparatoria. Le preguntamos a los papás, a las mamás y a los estudiantes que iban a salir de la secundaria. Les preguntamos si les gustaba ir a la preparatoria o no. Y también por qué dejaban la preparatoria. Porque algunos llegan a estudiar y ya estudiando dejan la escuela. Entonces preguntamos por qué. Bueno, la primera razón es económica. Pero bueno, ya está la beca Benito Juárez. Mucha gente no o sí terminó sus estudios gracias a la beca Benito Juárez. Segundo, les queda muy lejos la escuela. Y entonces para un adolescente joven de 15 años, ¿quién tiene 15 años? La mayoría. Tener que hacer una hora, hora y media de ida, hora y media de regreso, el costo del transporte. Y luego a veces, pues las mamás, los papás preocupados si les tocaba el turno vespertino, de a qué horas iban a regresar. Entonces, la segunda razón, que les quedaba muy lejos la escuela. Y la tercera razón de por qué dejaban la escuela es porque no les gustaba. No se sentían parte de una comunidad. O decían que era muy difícil la escuela, que no había continuidad entre la secundaria y la preparatoria. Entonces ahí fue donde decidimos hacer, como dice la canción que después se hizo viral, gracias a una joven de Jalisco, vamos a construir, ¿qué dice? Ay, sí se la saben, no sé. A ver, ¿cómo dice? Vamos a construir más preparatorias que queden cerca de la casa, para que saliendo de la secundaria vayan directito a la preparatoria. Por eso se hizo viral la canción, porque es una necesidad en México. Entonces decidimos hacer más preparatorias que queden cerca de la casa. Estamos haciendo 20 preparatorias nuevas en todo el país. Pero también estamos haciendo algo muy sencillo, que es las secundarias que ya no tienen turno vespertino, convertimos el turno vespertino en preparatoria. Entonces, quien sale de tercero de secundaria, en la misma escuela en la tarde, estudia la preparatoria. Y también estamos haciendo ahí donde ya hay preparatorias, donde hay DGETIS, donde hay CONALEP, bachilleratos, si hay suficiente espacio, construimos un nuevo edificio. En total queremos en el sexenio tener 150,000 nuevos espacios para la preparatoria. Y si se necesitan más, porque lo que queremos es que las y los jóvenes vayan a la escuela. Fíjense, a los 15 años, ¿dónde tienen que estar los jóvenes? ¿En la escuela o en la casa? ¿En la escuela o en la calle? Tan sencillo como eso. ¿Quién tiene la obligación de dar esa educación? El Estado mexicano, el gobierno. Si un joven, una joven, si una familia tiene suficientes recursos para llevar a sus hijos a una escuela particular, qué bueno, lo pueden hacer.
pero hay familias que no tienen los recursos. Entonces, ¿por qué se va a convertir en un privilegio para los que tienen dinero? No, la educación es un derecho y por eso la educación debe ser gratuita. Hay quien piensa que hay que pagar la educación para que se valore, que si no se paga no se valora. Pero en realidad, ¿cuánto cuesta la educación? Muchísimo. Si uno le dijera a todos los papás y mamás que pagaran lo que vale hacer esta escuela, pagar los maestros, pues tendríamos muy pocos estudiantes. Entonces, la educación es un derecho, no es un privilegio, ni es una mercancía. Por eso la educación debe ser gratuita. Y no lo digo yo, sino que así está en la Constitución de la República. En el tercero constitucional dice que toda la educación debe ser gratuita y poco a poco vamos a irlo haciendo en las universidades y en todos los bachilleratos del país. Primero, pues vamos a construir más preparatorias que queden cerca de la casa. Eso es lo primero. Lo segundo, bueno, primero la beca. Segundo, más preparatorias, más tecnológicos. Lo tercero, que a muchos estudiantes no les gustaba la escuela. Es un absurdo que si le dimos una calificación aprobatoria a un joven, a un niño, niña, porque son niños o niñas, aunque tengan 15 años, a un adolescente, que salió de la secundaria con un 9, con un 8, con un 7, pues tiene derecho a seguir estudiando. Ya le dimos una calificación aprobatoria. Y en todo caso, el primer año de bachillerato, pues hay que sea un propedéutico, que todos tengan la misma formación, igual que el primero de secundaria en el caso de las primarias. Pero nosotros tenemos que garantizar que les guste a ustedes la escuela, porque estudiar es divertido, la educación es divertida, aprender es divertido, tiene que serlo. Por eso cambiamos los planes de estudio de todos los bachilleratos e hicimos el bachillerato nacional. Ahora, no importa si estudias en un CONALEP, si estudias en un bachilleres, si estudias en un DGETI, si estudias, ¿qué otros? En un CEBETA. Eran 32 sistemas, son 32 sistemas, imagínense, en todo el país. No importa en cuál estudies, el primer año tienes que tener algo similar en todas las escuelas. Claro que es distinto si vives en Mérida, porque hay características especiales en Yucatán, que si vives aquí, en Querétaro, hay características especiales. Pero de todas maneras, todas las escuelas son buenas escuelas. Porque hay esta idea de que, si te vas a bachilleres, pues no es tan buena con el CONALEP. Si te vas al CONALEP, pues no es tan bueno como el DGETI. Que si te vas al DGETIS, pues no es tan bueno como la preparatoria fulana de tal. No, todos tienen que tener el mismo nivel educativo. Todos deben ser buenas escuelas. Por eso las hicimos dentro de un paraguas que se llama el Bachillerato Nacional. Y ahora todas y todos pueden entrar, a eso vamos, sin examen. Fíjense, otra cuestión que a veces se dice, ¿cómo van a entrar sin examen? Pues sí, en Estados Unidos, y no es que sea modelo, porque allá tienen muchos problemas de valores y muchas otras cosas, porque allá hay mucha drogadicción y muchos temas que nosotros no tenemos. Pero poniendo como ejemplo, Estados Unidos, ¿saben a dónde van los jóvenes cuando terminan la secundaria? A la prepa que les quede más cerca de la casa. No necesitan hacer examen. Entonces, ¿por qué aquí sí necesitamos hacer exámenes? En el Valle de México había un examen que se llamaba el Comipems y según tu calificación entrabas a una o a otra preparatoria. Pues ya no hay examen. Y ahora sencillamente se inscriben en una plataforma y de acuerdo al lugar donde quede la escuela y al interés que tiene cada estudiante, van a esa preparatoria. Con el examen había jóvenes que se quedaban en su opción número 30. Ahora el 95% de los jóvenes se quedan en su tercera opción. O sea que es una falsedad
de que el examen de admisión genera mejores estudiantes. Falso. La educación, de nuevo, es un derecho. Eso no quiere decir que los estudiantes no deban echarle ganas. Claro que tienen que sacar buenas calificaciones y todos tienen que estudiar y dedicar el tiempo suficiente al estudio. Pero el gobierno, el Estado debe darles todas las oportunidades, todos los accesos para que todas y todos puedan estudiar. ¿Cuál es el sueño? Que todo joven de 15 años esté en la preparatoria. Y el otro sueño es que cuando tengan 18 años, si quieren estudiar la universidad, puedan estudiar la universidad. Que no sea una limitante en dónde viven, cuántos recursos tiene la familia, que tengan la posibilidad de estudiar. Por eso estamos haciendo más preparatorias, pero también más universidades. Cuando fui jefa de gobierno, hice la Universidad Rosario Castellanos en la ciudad. 50,000 jóvenes que antes no estudiaban, hoy tienen, muchos de ellos ya están graduados, ya están trabajando con su título universitario. Pues ahora esa universidad la hice la Universidad Nacional Rosario Castellanos y vamos a construir más universidades. ¿Para qué? Para que cuando salgan de aquí, si quieren entrar a trabajar, pues tengan la opción con su certificado técnico. Pero si quieren seguir estudiando, puedan seguir estudiando. Ese es el sueño. Como mamá, como papás, ¿qué les damos a nuestros hijos? ¿Qué queremos? Bueno, primero amor, cariño, valores, el amor que siempre da la familia, la cercanía. Pero lo segundo, educación. Lo mejor que les podemos dar, educación. La frustración de una madre o un padre cuando dicen, ¿a dónde va a ir a la preparatoria si no hay preparatoria cerca? Pues es enorme. Por eso nosotros estamos cumpliendo el sueño de ustedes también, de que todas y todos los jóvenes vayan a la preparatoria. Decía un gran presidente de Uruguay, Mújica, decía que hay que darle a los jóvenes educación, educación, educación y más educación. Y Nelson Mandela, un gran luchador pacifista de Sudáfrica, dijo, la educación es el arma, la mejor arma de los pueblos. Por eso nosotros somos un gobierno humanista que cree en su pueblo. Hubo muchos presidentes que no creyeron en el pueblo de México, que miraban a otros lados y decían, hay que buscar aquí, hay que buscar acá, allá, otros ejemplos. Nosotros tenemos nuestro ejemplo en nuestra historia. No crean que cualquier país tiene un Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria. Fíjense, Hidalgo no solamente gritó por la independencia, sino que unos meses después abolió la esclavitud. Quiere decir que los padres de la patria, porque Morelos también, Morelos escribió un texto que se llama Los sentimientos de la nación. Ahí hablaba del derecho a la educación para todos. Ahí hablaba también que hay que moderar la indigencia y la opulencia. Hablaba de que la soberanía reside en el pueblo. Esos padres de la patria no los tuvo nadie en América Latina, ni en el mundo. Lucharon por independencia y por justicia. ¿Y qué me dicen de aquí, de la corregidora, de Josefa Ortiz? Digo yo, Telles Girón, no porque no queramos al corregidor, que fue un gran mexicano que luchó por la independencia, sino porque las mujeres, digo yo, no somos de nadie. Entonces, por eso digo Josefa Ortiz Telles Girón. Bueno, ella, queretana, luchó por la independencia. Fíjense, el que me llevó y me contó toda esta historia fue el gobernador de aquí de Querétaro, Mauricio. Ahí en el Palacio de Gobierno tienen algo especial para la corregidora. Y ella la conocemos, nos contaron en la primaria, que con su tacón dio un taconazo y le avisó a los insurgentes de que los habían descubierto y que tenían que adelantar el grito de la independencia. Pero Josefa Ortiz luchó toda su vida por la independencia. Llevó a sus hijos de un lado a otro, estuvo presa y aún así siguió luchando por su pueblo. No cualquier pueblo tiene una Leona Vicario, una mujer extraordinaria.
tuvo una carta por ahí de 1830 con un conservador, con Almazán, que le decía: tú luchaste por la independencia solo para seguir a tu esposo, Quintana Roo, no te hagas, fue por amor. Y ella dijo: sí, amo a mi esposo, pero también amo a mi patria y tengo derecho a luchar por ella. No cualquiera tiene un Benito Juárez y los liberales mexicanos, no cualquier país tiene un Zapata, tiene un Villa, es más, muy pocos países tuvieron una revolución social a inicios del siglo XX. Nuestra historia está aquí, nuestro ejemplo está aquí. Muy pocos países en el mundo tienen los pueblos originarios y las grandes civilizaciones que vivían en este territorio. Imagínense los olmecas, los mayas, los mexicas, los toltecas, grandes civilizaciones que dejaron un legado enorme a todas y a todos los mexicanos. Por eso nosotros creemos en el pueblo de México y creemos en ustedes. Échenle ganas ahora que tienen esta escuela, estudien, comprométanse con el estudio y sobre todo comprométanse con su familia, con el prójimo, con la naturaleza y con la patria. Esos somos las mexicanas y los mexicanos. ¡Que viva la educación pública! ¡Que viva Querétaro! ¡Que viva México! Muchas gracias, presidenta. Bien, pues vamos a solicitar a todas y a todos, por favor, ponerse de pie y descubrirse la cabeza. Entonaremos a continuación nuestro glorioso himno nacional. Bien, pedimos quedarse de pie y a las autoridades y a la Presidenta de la República incorporarse para la foto oficial de este evento, por favor.